Continuamos desarrollando información en la primera y ayer todos los estudiantes han regresado a las aulas, a las unidades educativas y justamente en pasadas semanas muchos médicos habían recomendado volver a tomar las medidas de bioseguridad. Esto porque se ha registrado un notable incremento de COVID-19 al inicio de este año. Sin embargo, en las imágenes que hemos podido captar hemos visto a los estudiantes retornando a las aulas pero sin el uso del barbijo y menos alcohol. Vamos a conversar sobre esta situación con el doctor Rolando Flores. Él es responsable de la Unidad de Promoción de la Salud del CEDES. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. En primer lugar, gracias al canal. Y es importante volver a recordar que estas medidas de bioseguridad no las debemos tomar solamente cuando tenemos gran cantidad de casos de COVID o alto contagio, sino justamente se ha ido haciendo la promoción a través de las unidades educativas, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación, el Servicio Departamental de Salud, para que semanas antes ya las personas, es decir, los padres, tutores o cuidadores, vayan concientizando a nuestros niños y a adolescentes de que debemos tomar estas medidas de bioseguridad justamente para evitar que haya mayor cantidad de contagios. Bueno, y ayer hemos visto un panorama totalmente diferente al recomendado. Los estudiantes han decidido volver a las unidades educativas sin barbijo y esto también es porque los padres no han insistido o capaz no les han recomendado usarlo. Así es, nuevamente desde el Servicio Departamental de Salud apelamos a que primero los padres somos los que tenemos que dar el ejemplo, somos los que educamos en las casas a los niños y a los adolescentes y también somos los que tenemos que darles información y esa información es importante que lo conozcan nuestros niños y adolescentes, es de no volver a caer en la época del 2020 donde hemos tenido gran cantidad de consecuencias y secuelas en la salud de mucha gente por este tipo de virus. Entonces es importante también volver a recordar, como se ha hecho desde la unidad de epidemiología a principio de este año, las primeras 2-3 semanas de enero, de que el virus que está circulando es altamente contagioso. ¿Y cuándo se contagia más? Cuando hay alguien que tiene algún tipo de sintomatología, sea como un tipo de gripe, resfrío, empieza a estornudar, toser, pero también el segundo tipo de contagio no debemos olvidar que es a través del contacto. Generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando uno está por toser o estornudar? Se agarra con la mano y esa mano va a tocar objetos, va a tocar a tu compañero, va a tocar útiles escolares o lo que fuese que puede estar en contacto con otros niños y esos son los que se van a contagiar. Nosotros queremos apelar sobre todo al hecho de los niños porque son una población vulnerable. Bueno, y sabemos en la época de pandemia que nosotros utilizábamos varios elementos para protegernos de este virus, es decir, barbijo, alcohol, algunos trajes de bioseguridad y demás. ¿Es necesario usarlos todos? ¿Cuáles serían los básicos que nos ayudan a evitar los contagios? Actualmente los dos elementos que sí nos ayudan a evitar cualquier contagio o que vuelva a ser rebrotes de lo que ha sido la pandemia es el uso del barbijo. ¿Por qué? Porque no olvidemos de que es a través de la nariz y la boca, nosotros llamamos la vía respiratoria, donde se va a contagiar una persona que no está contagiada, pero la persona que tiene el virus en su organismo es a través de estos dos lugares, nariz y boca, que va a expulsar al aire y ese aire contaminado es el que respira otra persona susceptible, sensible o con mayor riesgo y puede contagiarse y tener consecuencias en la salud. Y como les decía, la segunda vía de transmisión es la parte de las manos, es decir, contacto llamamos. ¿Y qué es lo que generalmente tenemos mayor movimiento? Son las manos. Agarramos objetos, cosas. Entonces, como no todo el tiempo podemos estar con un lavamanos al lado, lo importante es utilizar el alcohol en gel o el alcohol líquido, pero como si nos... claro mandar mayores especificaciones, por ejemplo, alcohol líquido, ¿al cuánto por ciento? El alcohol líquido es al 70%. Ese es el suficiente y es el que se ha estudiado durante todos los años de pandemia de que es el que elimina al virus. Y el alcohol en gel también es al 70%. ¿Y el barbijo es necesario un N95? Actualmente no, porque el barbijo simple que nosotros manejamos, que es el que se vende en todo lado, es el que tiene 3 capas y las 3 capas son suficientes. Obviamente durante la pandemia se ha utilizado el N95 que tiene 5 capas, porque en ese momento el grado de contagio
Aparte no teníamos ni vacunas antes, o sea, no teníamos otros medios de protección, era la única forma de prevenir eso. Y además que teníamos, como les digo, gran cantidad de pacientes contagiados y los tipos de virus han ido cambiando, eran mucho más agresivos, etcétera. Entonces, por ese tipo de situación o ese análisis epidemiológico que se realiza por cada etapa o por cada vez que hay algún tipo de brote, es que también se deben utilizar estas medidas. Los barbijos simples, incluso en un momento no teníamos barbijos y recordarán que mucha gente ha utilizado los barbijos de tela. Entonces, también son útiles. También son útiles, ¿por qué? Porque evita que por lo menos un buen porcentaje de lo que puede salir con las gotitas de flujo que llamamos, se va a quedar en el barbijo y no va a ir afuera, no va a ir al aire. Bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia. Para finalizar esta entrevista, ¿con cuántos nuevos contagios estamos esta gestión? Bueno, como recordarán, la primera semana hemos empezado con 45, ha subido hasta 145, ha llegado a 118 y ahora luego ha bajado a 115, entonces estamos de bajada. Pero eso no significa que nos tengamos que descuidar. Esta semana va a ser vital, ¿por qué? Porque es la primera semana de clases donde vamos a tener gran concentración de personas, en este caso de estudiantes, de alumnos, en las diferentes unidades educativas. Entonces los lugares de alta concentración siempre son los lugares donde, y además que son aulas, no todos son aulas con ventanas muy grandes, ¿no es cierto? Son lugares un poco más cerrados que un patio. Entonces esos lugares cerrados son los que pueden ser el lugar de algún tipo de foco. Bien, muchísimas gracias. Son las palabras y las recomendaciones del doctor Rolando Flores, justamente jefe de promoción de salud del CEDES, respecto a las medidas de bioseguridad que usted debe tomar en cuenta y que también los pequeños en casa deben tomar en cuenta ahora que han vuelto nuevamente a clases. Tenemos más en la primera, continuamos.